Conversación, lenguaje y posibilidades, un enfoque posmoderno de la terapia según Arlene Anderson, presentado por la licenciada Nilce Jimena Vargas Pérez, docente de la Unifrance, Bolivia, para la materia Seminario de Intervención en Contextos. Este video es grabado en Cochabamba, Bolivia, en la gestión 2020. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es la terapia posmoderna y su relación con el enfoque terapéutico colaborativo. Vamos a iniciar explicando el método de la terapia posmoderna de la cual nos habla Arlene Anderson. Arlene Anderson es una psicoterapeuta familiar que se ha dedicado al desarrollo de este modelo innovador en psicología de la terapia posmoderna. En el método de la terapia posmoderna, ella utiliza un estilo de conversación filosófica que va cobrando influencia en ciertos campos de aplicación. Para Arlene Anderson, el punto de vista posmoderno no implica una mirada mejor a la modernidad. En realidad, para ella, plantear la psicoterapia posmoderna o la línea posmoderna hace referencia a analizar la realidad. Y entonces ella nos va a decir que la realidad se teje y se vuelve a tejer en telares lingüísticos compartidos. Y entonces así se desmoronan tres conceptos en el campo de la psicología que se han ido manejando hasta ahora. El primer concepto, que es el de un sujeto autónomo. El segundo, en el que se dice que las palabras se corresponden con cosas que existen en el mundo real. Y en el tercero, la creencia en rasgos esenciales y en verdades fundantes. Nos va a decir que este es un cambio radical en la terapia, pues cuestiona la dicotomía entre el experto y el que no lo es y la estructura jerárquica correspondiente. En este modelo, la voz del cliente gana en importancia y la idea de la terapia como una sociedad conversacional pasa a primer plano. Tenemos un link que se les invita a ustedes a poder ver, donde es ella la que va a explicar esta situación. Ahora, es importante, dice Arlene Anderson, no confundirse. La terapia posmoderna no es una terapia que parece una simple conversación. Esta terapia se apoya en algunas marcas filosóficas creíbles. Es decir, la teoría de la construcción social por una parte, la hermenéutica por otra parte y la teoría de la narrativa. Poder ver seguramente en YouTube, donde Arlene Anderson explica esto de la terapia posmoderna y los pilares filosóficos en los cuales se sostiene. Vamos a analizar el primer pilar filosófico acompañado por un video también de YouTube que ustedes van a poder observar. Vamos a ver entonces la teoría de la construcción social. Según esta teoría, la realidad no existe allá fuera de modo independiente, puesto que su sentido se concibe de manera colectiva. Entendiendo esto, se puede decir que nosotros en realidad construimos nuestra personalidad, nuestra identidad de la relación con todo el contexto social en el cual nosotros vivimos e interactuamos. Por esta razón es que se llama teoría de la construcción social, porque construimos nuestra realidad en función de cómo la sociedad o el grupo social la construye de manera. Otro video donde Arlene Anderson va a explicar también esta situación. El segundo pilar filosófico en el que se sustenta la terapia posmoderna es la hermenéutica. La hermenéutica, que es un método filosófico ya antiguo que era utilizado por los filósofos, que es el arte de la interpretación.
Ahí tenemos también un enlace, un link donde ella va a explicar también. Finalmente, el tercer pilar filosófico en el cual se sustenta la terapia posmoderna es la teoría de la narrativa. Los sucesos humanos se hacen inteligibles, va a decir ella, cuando se los cuenta, es decir, narrar los sucesos. Entonces ella va a decir que por eso somos sujetos creadores de sentido, de conocimiento, y que lo hacemos unos con otros. Es importante el identificar el cómo entender el posmodernismo y la influencia que ésta tiene en las terapias relacionales actuales. Para ello necesitamos acudir a 3 imágenes o 3 metáforas que va a utilizar Arlene Anderson para explicar esta terapia posmoderna. Podemos decir entonces que la epistemología o las imágenes metafóricas en las cuales se sostiene la terapia posmoderna son estas 3. Los círculos concéntricos por una parte, las plataformas por otra parte y el pozo por otra. En este momento, cuando Arlene Anderson habla de los círculos concéntricos, va a remontarse a los tiempos de la terapia familiar, ¿no? En el hecho de que la trata de identificar como una metáfora en la cual una piedra es arrojada a un charco, produciendo un movimiento del agua y formando estos círculos concéntricos. Entonces, en el campo familiar, pues más o menos esa sería la relación en la cual cada miembro produce resonancias, ¿no?, en sus relaciones, en las interacciones familiares, y de esta manera se establecen esas resonancias comparadas con estos. Ella va a identificar de que hay varios tipos de círculos concéntricos, empezando con el primero, que es la familia. La familia ya fue teorizada desde el principio, ¿no?, por varios enfoques de terapia familiar que posteriormente se fueron arraigando también a escuelas, a contextos, etc. En el segundo círculo concéntrico se va a identificar de que los sistemas profesionales o los profesionales en psicología que se interesan en la familia van a ser los que van a ya desarrollar un campo grande de trabajo y de lectura familiar, de intervención y evaluación, que va a ser la terapia familiar sistémica. Anderson, de hecho, tiene una base sistémica inicial y sobre ella es que ha ido planteando cada vez más esta necesidad de desarrollar este estilo de modelo terapéutico. El tercer círculo concéntrico hace referencia a cómo la sociedad va influyendo, ¿no?, cómo nos influye y cómo las creencias sociales nos influyen. Y entonces a partir de ello podemos ver nosotros otros modelos de terapia como la terapia feminista y estas ideas de la construcción social. El cuarto círculo va a ser ya una gran diferenciación entre los grupos culturales, ¿no?, cómo ha ido evolucionando la sociedad, y entonces hemos empezado a dividirnos como mundo a través de lo que son los países tercermundistas versus los países primermundistas, o creando, ¿no?, grupos, estereotipos diferentes, como por ejemplo homosexuales versus heterosexuales, o los nativos de una comunidad, de una ciudad, de un país versus los colonizadores, dando lugar entonces de esta manera a lo que va a ser posteriormente la terapia narrativa que plantea Michael White y que se utiliza mucho en el campo de la psicología sistémica también y la psicología cognitiva. La terapia narrativa de Michael White presta entonces atención a esas prácticas en las que una cultura o un grupo tiende a marginalizar al otro. La imagen de los círculos entonces en un charco, en este caso la lluvia cayendo y formando los círculos concéntricos,
sugiere esa fuente de conocimiento en constante expansión, ¿no? Entonces hemos visto que de remontarse de una piedrita que se arroja y formando círculos concéntricos, podemos ver cómo los círculos van creciendo cada vez más, ¿no? Se va expandiendo esta fuente de conocimiento. Entonces esta metáfora de los círculos concéntricos hace referencia al campo amplio de conocimiento que cada vez va desarrollando más. Y el punto de vista narrativo, pues el que va a incluir, va a ser el mejor tal vez, que va a incluir estas narrativas, estos discursos sociales, estas situaciones que se dan en... Entonces, tampoco se trata de pensar de que la terapia posmoderna es mejor que la moderna, ¿no? Y que la idea de Arlene Anderson no es realizar una distorsión estructural de aquello, sino simplemente mostrarla como un modelo diferente que considera toda esta amplitud de situaciones. Para ello, entonces, va a utilizar la segunda metáfora, que es la metáfora de las plataformas. Para explicar también la teoría de las plataformas, va a decir que hay una plataforma, ¿no?, entendida como un espacio exterior donde podemos pararnos para tener una mejor perspectiva del lugar donde solemos estar. Entonces nosotros nos ponemos en una posición como observadores y podemos ir viendo todo lo que aparece frente a nosotros. Entonces es como una especie de referencia a la plataforma, el hecho de como sujetos, como individuos, observar el espacio donde estamos situados en este momento de la vida, ¿no? La idea de las plataformas se corresponden con las ideas de Gregory Bateson cuando había planteado la teoría de la cibernética de primer orden y de segundo orden, ¿no?, explicando de que era una idea en ese momento reflexiva y bueno, pues que hacía referencia a que hay alguien que siempre se pone en posición de observador, pero también participa al mismo tiempo de aquello que observa. Entonces la metáfora de las plataformas en realidad son como esa especie de lugares inexistentes, como el horizonte, ¿no? Por ejemplo, que el dogma de este año es el dogma del siguiente, que la terapia familiar es la plataforma que ha permitido apreciar los defectos de la terapia individual, que la terapia sistémica es la plataforma desde la cual se ha criticado el trabajo con familias, que la terapia organizada por nociones de género es la plataforma donde se ve la distorsión patriarcal del orden del trabajo sistémico, que la terapia narrativa encuentra su plataforma en los discursos de clase, de raza y cultura, que permiten ver a los terapeutas la naturaleza de esos discursos que oprimen a la gente. Entonces, en este sentido, digamos, las plataformas son eso, ¿no? Son como que nuevos enfoques, nuevas formas de mirar, y en función de eso, pues se van identificando las nuevas situaciones en contraposición a las previas, ¿no? La plataforma epistemológica de Anderson en este caso plantea un paradigma lingüístico orientado a lo colectivo, ¿no?, a ver lo colectivo, ayudando a que los terapeutas puedan salirse de ese paradigma orientado a lo individual que ha sido durante muchos años el sustento tradicional de la terapia. Finalmente vamos a ver la última metáfora, que es la imagen del pozo y cómo es comparada la terapia moderna con esto. Pues entendemos que es un poco difícil para nosotros tomar conciencia como terapeutas, ¿no? Por lo general nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las personas y a creer que lo que vemos es lo correcto, ¿no? Y es mucho más difícil entonces cuando nos confundimos pensando que vemos lo correcto en las personas, pues mirar también o tomar conciencia de nosotros mismos como terapeutas. Si ya es difícil tomar conciencia de la persona que entra y sale de ese inconsciente colectivo compartido, ¿no?, entonces va a ser mucho más difícil tomar conciencia de nosotros. La teoría del pozo entonces va a explicar que el conocimiento no es un producto del sistema nervioso individual, ¿no?, es un producto de la viva y cambiante red de sentidos
donde se insertan nuestros haceres, lo que hacemos, nuestro accionar cotidiano, ¿no? Esa actividad es lo que él va a llamar el saber colectivo, tomado de Schotter también, que llama el saber del tercer tipo, que es un proceso que no está ni en la cabeza ni en el mundo, sino que ocurre en la esfera práctica y moral, que él llama la acción conjunta. Es decir, que la teoría del pozo nos va a explicar de que nosotros no somos seres naturales regidos por reglas lógicas y todo aquello, ¿no? Schotter va a decir que en realidad nosotros transcurrimos cotidianamente, vivimos experiencias cotidianas de interacción, de conversaciones cotidianas, y eso es lo que llama acción. Arlene Anderson nos va a decir, ¿no?, en sus palabras: yo creo que en la conversación, va a decir, en la terapia, en la enseñanza, busca ayudar a la gente a que tenga el coraje y la capacidad de moverse entre las cosas y los sucesos del mundo, de tener una perspectiva clara, de producir. Le permite un tipo esencial de conversación, un diálogo, y una capacidad del terapeuta de crear un espacio dialógico y facilitar un proceso dialógico, una postura filosófica. Entonces, el modelo conversacional que establece Arlene Anderson, ¿no?, en realidad el modelo dialógico es un modelo en el cual se toma muy en cuenta a la conversación como un espacio de reflexión, ¿no?, filosófica, de comunicación entre las personas que están en ese momento hablando, interactuando, y de tratar de ver entre todos los que están participando toda la línea de posiciones filosóficas, cómo miran sus vidas, cómo miran el entorno, cómo miran todo aquello y cómo interpretan aquello que les está pasando, más que sea el terapeuta el que interprete y le dé sentido a lo que ellos dicen desde su formación academicista. En realidad lo que Anderson hace es proponer no un modelo psicoterapéutico, sino más bien una filosofía de la terapia, ¿no? Por eso es un abordaje posmoderno y es un poco complicado, pues para muchos esto podría no ser entendido. Arlene Anderson entonces va a desarrollar de manera más formal, ya como método de trabajo, el enfoque terapéutico colaborativo, o también se llama la terapia dialógica colaborativa. Y vamos a ver qué es el enfoque colaborativo. El enfoque colaborativo, o la postura colaborativa, como dice aquí, es un sistema de lenguaje y un acontecimiento lingüístico que reúne a la gente en una relación. Entonces puede ser una familia, puede ser un grupo de alumnos, puede ser un grupo de personas, y en ese sentido pues ocurre ahí conversaciones, acontecimientos lingüísticos, un lenguaje que se da. Y ese lenguaje tiene una connotación colaborativa, es una conversación colaborativa donde todos escuchan, todos aportan, ¿verdad? Y da lugar a una búsqueda conjunta de posibilidades. Entonces ella propone invitar al otro a ser curioso también. Aquí tenemos entonces que la postura colaborativa, Anderson y Schotter son los que más o menos tienen la misma línea de trabajo, ¿no? Y Schotter va a decir que la terapia se hace colaborativa cuando el cliente pertenece a la conversación y participa en la conversación. Cuando se esfuerza por entender e interpretar junto con el terapeuta todo aquello que se está suscitando en la conversación. Entonces Anderson le llama por eso enfoque colaborativo posmoderno, ¿no? Porque se ampara además en teorías del construccionismo social, como habíamos visto hace rato, en la hermenéutica y en la narrativa, ¿no? Y la narrativa obviamente que ha sido trabajada por Michael White y David Epstein como un modelo de terapia postestructuralista. Las premisas filosóficas del enfoque posmoderno
¿no? O la terapia colaborativa o dialógico-colaborativa, pues son varias. Primero, que los sistemas humanos son sistemas de generación de lenguaje y de sentido. Es decir, no hay humano que no se comunique, que no converse y que no produzca sentido en sus conversaciones. Segunda premisa, que las conversaciones son más formas de acción social que procesos mentales individuales independientes y que de esa manera es que construyen esa realidad. Tercera premisa de la terapia colaborativa, que una mente individual en realidad es un compuesto social y por lo tanto el propio ser es un compuesto social y relacional. Entonces cada ser va a pertenecer a una forma de vida, a una forma de aprendizaje social bueno, en el cual ha ido conviviendo, en el cual se ha ido relacionando, y entonces por eso se va desarrollando y conversacional. Cuarta premisa, la realidad y el sentido que nos atribuimos y que atribuimos a otros y a las experiencias y acontecimientos de nuestra vida son fenómenos interaccionales, creados y vivenciados por individuos en una conversación y acción con otros y nosotros. Esta premisa hace referencia a que todo lo que nosotros vivimos, ¿no?, en la relación, en la interacción con nosotros, en todo lo que hacemos y recibimos en esas experiencias, se traduce en emociones, en intensidad de afectos, en relaciones, en todo lo que es el campo interaccional. La interaccional hace referencia a la vivencia, a la intensidad de la vinculación, de las vivencias. Y eso se da en un campo de conversación y acción entre los otros. La quinta premisa es que el lenguaje es generador. El lenguaje es el que da orden y sentido a nuestra vida y a nuestro mundo y opera como una forma de participación social. Entonces no habla aquí de un lenguaje que está formado por significado y significante, ¿no?, por ideas, creencias, etcétera, sino que habla de un lenguaje que se está organizando dentro de nosotros en relación con el entorno, con el mundo en el cual nosotros vivimos en este momento y que da lugar a una participación social en la cual está activa. La sexta premisa es que el conocimiento es relacional, es decir, todo lo que nosotros vamos desarrollando pues se da en un contexto de relación. Por eso decimos que está inserto en el lenguaje y que son nuestras prácticas cotidianas las que dan lugar a ese conocimiento relacional. Ahora bien, ¿qué acciones son aquellas que derivan para la terapia de esas 6 premisas? Es decir, esas 6 premisas vistas en qué acciones terapéuticas ahora van a repercutir. Entonces, en el campo de la psicoterapia dialógico-colaborativa y posmoderna, hemos visto que de un sistema social que estaba definido por una estructura de roles, ahora vamos a pasar hacia un sistema que se basa en el contexto y que es producto de la comunicación social, por una parte. Por otra parte, de haber visto que se entendía el lenguaje como un sistema compuesto por un individuo, una pareja, una familia, ahora vamos a avanzar hacia un sistema compuesto por sistemas interrelacionados a través del lenguaje. Siguiente, que de una organización y un proceso jerárquicos que eran dirigidos por el terapeuta, donde él era el que decía lo que había que hacer y el que interpretaba todo, se pasa a una postura filosófica terapéutica que invita a una relación y un proceso colaborativos, en el cual el que interpreta, el que le da sentido a sus formas de lenguaje, a sus estilos de interacción social, al sentido que le va a dar aquello, es el cliente en colaboración en el diálogo filosófico que se establece con el terapeuta. También vemos que desde una relación dualista entre un experto y un no experto, donde uno era el que sabía y el otro era el que no sabía y el que se enteraba de lo que tenía,
pasamos a una sociedad colectiva entre personas con diferentes perspectivas y conocimientos. Entonces, la persona tiene sus conocimientos y sus perspectivas de su vida, de sus situaciones, etc. Y construye junto con el experto, en este caso ya no es el experto, es el terapeuta, el que también aporta con un saber, con un determinado orden que le da a esa manera de establecer esa sociedad colectiva. También pasamos de un terapeuta que descubre y sabe, que recoge información y datos, es decir, de esa postura de evaluar, de utilizar test, de interpretar esos test, dar información, etc., a un terapeuta que no sabe y que está en la posición de ser informado por la persona. De un terapeuta experto y satisfecho que sabe cómo otros deben vivir, a un terapeuta que es experto en crear un espacio para el diálogo y en facilitar, que trata de buscar la causa por la cual la persona sufre o el sujeto sufre, ¿no?, a una terapia que está centrada en generar posibilidades y en fiarse en las contribuciones y la creatividad de los participantes. No se diagnostica, no se buscan causas por las cuales las personas sufren o se hallan mal, sino que se trata de identificar cuáles son las posibilidades que estas personas tienen, las contribuciones que tienen en el campo dialógico y la creatividad que surge de los participantes en ese momento de interacción terapéutica. Pasamos también desde la posición de un terapeuta seguro de lo que sabe o de lo que cree que sabe, a un terapeuta inseguro para quien el conocimiento está en constante desarrollo. Pasamos desde la posición de un terapeuta que opera desde conocimientos supuestos y pensamientos privados y privilegiados, ¿no?, como aquel que conoce el secreto de la personalidad y que tiene la varita mágica para hallar la solución, a un terapeuta que hace públicos y comparte sus conocimientos supuestos, sus pensamientos, sus preguntas y sus opiniones. Entonces trabaja con ciertas hipótesis, ¿no?, puede decir sus opiniones y dar lugar a que los otros pues trabajen también las suyas y puedan construir ese proceso dialógico. Pasamos de un terapeuta intervencionista que utiliza capacidades estratégicas y técnicas a un terapeuta que utiliza más una inquisición compartida que depende de las capacidades de todos los para averiguar, etc. Pasamos de la posición de un terapeuta que intenta producir cambios en otra persona y otro miembro del sistema a un terapeuta que lo que hace es producir un cambio o una transformación como consecuencia natural de ese diálogo generador y de esa relación colaborativa. Pasamos de una terapia con personas bien delimitadas, dotadas de sí mismos nucleares, ¿no?, personas únicas que decimos él tiene su personalidad fija, etc., a una terapia con personas multifacéticas, capaces de replantearse una y otra vez su vida, sus situaciones, dotadas de sí mismos relacionales construidos en el lenguaje. Pasamos de una terapia concebida como una actividad donde se investiga a los otros sujetos a una terapia donde hay un terapeuta y un cliente que participan como co-investigadores para crear. Entonces, en ese sentido es que este modelo de terapia dialógico-colaborativa tiene otra intención. Vamos a ver también que Arlene Anderson plantea espacios más abiertos. Va a ir analizando las tradiciones modernas que se manejan en el campo de la psicoterapia a las posibilidades posmodernas que ella va a plantear. En este sentido, ella va a decir de que antes de que propusiera de que se propusiera la terapia narrativa posmoderna, que está basada en la terapia narrativa de Epson y White, ella ha ido buscando las voces del discurso moderno que eran evocadas en el discurso cartesiano, ¿no?, en el sujeto del conocimiento, el que sabe, y esas son las voces que se manejan en el discurso moderno, ¿no?,
del terapeuta que interpreta, que evalúa, que califica, que diagnostica, que interviene, que dice lo que tiene que hacer, y que están basadas todas en el discurso cartesiano del sujeto cognoscente, ¿no? Entonces, esto era antes de que ella propusiera la terapia postmoderna. Entonces, ella va a decir que la terapia moderna, en realidad, todavía sigue basada en el saber del terapeuta, ¿no? Que es él. Para Arlene Anderson, lo postmoderno significa una crítica, no una época. Es decir, el concepto postmoderno no hace referencia a lo que viene después de lo moderno, sino que el concepto postmoderno a lo que hace referencia es adoptar una postura crítica de estas tradiciones profesionales de los psicólogos basados en estos enfoques cartesianos, cognitivos, donde se interpreta, se califica, donde uno se pone en ese sujeto, en esa posición de sujeto que sabe, ¿no? Y por eso dice que es una crítica más esta postura postmoderna. Designa esta postura una ruptura en una orientación, ya habíamos dicho, de orden filosófico. Entonces se aparta radicalmente desde ese punto de la tradición moderna, ¿no? Esto es lo que ella va a llamar el paisaje postmoderno de Entonces, en esa lógica de pensamiento postmoderno, ella va a mirar a pensadores que están también trabajando actualmente en esta línea, como Derrida, Michel Foucault, Rorty, Wittgenstein, que van a ir también ellos cuestionando esas verdades universales cartesianas con las que aún nos movemos en la terapia moderna. El pensamiento postmoderno, entonces, que plantea Arlene Anderson, va a decir que está avanzando a un conocimiento diferente, en forma de una práctica discursiva, ¿no? Hacia una pluralidad de narrativas mucho más locales, más contextuales, más fluidas, hacia una multiplicidad, además de enfoques para el análisis de los temas, ¿no? Como el conocimiento, la verdad, el lenguaje, la historia, la persona, el poder. Entonces se van viendo multiplicidad de enfoques que van a articular una línea de cambio en el pensamiento que uno va a tener, en la práctica discursiva, en la pluralidad de narrativas que se van a construir, ¿no? Entonces, en ese sentido es que ella también va a acentuar la naturaleza relacional del conocimiento y la naturaleza generativa del lenguaje, entendiendo que el conocimiento pues va a ir adoptando otras formas de ser mirada y no esas formas cartesianas, esos discursos tradicionales, y va a generar también nuevos campos de lenguaje, nuevos campos de conversación. Entonces va a decir que el conocimiento es una construcción social. Para el enfoque postmoderno de Arlene Anderson, el conocimiento como construcción social entonces remite a que tanto el conocimiento como el conocedor, en este caso, adoptan una relación interdependiente. Parten de la premisa de una interrelación entre el contexto, la cultura, el lenguaje, la experiencia y la comprensión, ¿no? Entonces, Arlene Anderson viene desarrollando una serie de seminarios actualmente donde explica estas prácticas colaborativas y dialógicas que son parte ya de su accionar en el campo de la terapia y que van desarrollando estos aspectos que ella llama post. Arlene Anderson va a decir que continuamente los seres humanos interpretamos nuestras experiencias y además interpretamos nuestras interpretaciones de esas experiencias. Es decir, entonces al estar permanentemente interpretando y reinterpretando todo lo que vamos haciendo, el resultado de esto va a ser una evolución y ampliación del conocimiento que va a ir replanteando nuevamente nuestras interpretaciones. Parece confuso, pero en el campo de accionar terapéutico pues toma formas bastante interesantes. Dos perspectivas centrales de conceptualización entonces de la teoría postmoderna de Anderson. Por una parte la hermenéutica filosófica y por otra parte el construccionismo social.
Ambas perspectivas van a ver a los sistemas humanos como entidades complejas, integradas por individuos que piensan, que interpretan, que comprenden. Ambas también van a examinar a los supuestos que mueven a las creencias y a las prácticas cotidianas. Y para ambas, el lenguaje va a desempeñar un papel central. Creencias y prácticas se van a vincular con, se van a crear en y van a ocurrir en el lenguaje. Vamos a ver un poco la hermenéutica de la que hablo en mayor detalle. La hermenéutica es la primera en cuestionar el pensamiento cartesiano, del conocimiento, que separaba al observador de lo observado. Históricamente, la hermenéutica se remonta al siglo XVII, donde surgió como un enfoque para el análisis e interpretación del texto bíblico en una primera etapa y de otros textos literarios. Ya en el siglo XIX rompe con esa tradición textual y se convierte en un método que permite interpretar y comprender la conducta humana, surgiendo como una conducta filosófica genuina y una teoría general de las ciencias sociales y humanas. En el siglo XX, la hermenéutica adopta un tono posmoderno, se ocupa ya de la comprensión y de la interpretación del significado de un texto o de un discurso, incluyendo la emoción y la conducta humanas, y de la comprensión en tanto proceso sobre el cual influyen las creencias, los supuestos y las intenciones del intérprete. La hermenéutica entonces sostiene que la comprensión siempre va a ser interpretativa. Si toda comprensión entonces es interpretativa, va a ser imposible lograr una comprensión verdadera. Entonces esto va a anular el hecho de que hay un terapeuta que sabe totalmente, que sabe la realidad de las personas, las situaciones, que pueda ser capaz de comprender en cabalidad todo lo que ocurre, porque si se va interpretando y reinterpretando permanentemente, ¿no?, las situaciones y la realidad en la interacción con el contexto social, entonces la hermenéutica nos va a mostrar de que esta comprensión interpretativa pues no existe de manera contundente, ¿no?, de que siempre va a haber un cambio, un movimiento. El significado de una persona entonces nunca va a ser comprendido plenamente y mucho menos va a ser reproducido por otra persona. La verdad entonces nunca va a poder ser revelada, no va a haber una descripción correcta ni una interpretación correcta de un acontecimiento. Cada descripción, cada interpretación va a ser una versión de la verdad que cada uno de estos personajes pueda tener. La verdad entonces se va a construir a través de la interacción de estos participantes y va a ser también contextual. Desde esta perspectiva entonces la hermenéutica se sitúa en el lenguaje. Las historias, la historia, la cultura, el lenguaje y la historia son las condiciones y los límites de la comprensión. Entonces, en ese sentido es importante poder identificar estos aspectos. Acá tenemos un link que se les invita a ver para que puedan entender esto que plantea Arlene Anderson. La comprensión también, por otra parte, tomando los postulados sistémicos, es circular, porque siempre implica una referencia a lo conocido. Hay una parte que se refiere al todo y a la inversa hay un todo que se refiere a la parte. La hermenéutica supone entonces que las dificultades de comprensión representan un fracaso temporario en el intento de comprender las intenciones de una persona o de un grupo. Un fracaso, sin embargo, que puede superarse a través de la comprensión del proceso dialógico interpretativo, de todo lo que va a salir de ese proceso de conversación y de interpretación que se va a dar. Ningún terapeuta va a lograr comprender acabadamente a su cliente. Toda comprensión va a ser una interpretación. Las implicaciones de la hermenéutica entonces van a ir trascendiendo cada vez más al individuo y alcanzando más las interacciones. La hermenéutica sugiere que la significación en una relación diárica es generada por el lenguaje y no reside en el entendimiento de los participantes individuales, sino en el diálogo mismo. Es decir,
No es que él entiende más o ella entiende más, sino que en el diálogo que se establece se van dando una serie de significaciones interpretadas, reinterpretadas, etc. Y en esa relación diádica donde surge el lenguaje es donde va a desarrollarse el entendimiento de los participantes. Vamos a ver ahora el segundo pilar fundamental de la terapia dialógico-colaborativa, que es el construccionismo. El construccionismo social se remonta al trabajo de los sociólogos Berger y Luckmann, que en su libro La construcción social de la realidad sugieren una relación entre perspectivas individuales y procesos sociales. Más adelante, John Schotter, que va a escribir este libro Realidades Conversacionales en 1995, va a caracterizar a las construcciones sociales de la siguiente manera. Primero, va a decir que les interesa más la cuestión de cómo es ser una persona que vive en una red de relaciones con otras, que se sitúa en una relación con estos de distinta manera, en distintos momentos, que trata de situar dentro el afuera es lo que define ese movimiento, ¿no? Es decir, cómo esta persona en su red de relaciones, ¿no? Va a situar dentro de sí eso, y eso va a definir su construcción social, su construcción dialógica. También nos va a decir de que es una forma de indagación social que busca explicar los procesos por los cuales la gente describe, explica o da cuenta del mundo en que vive, excluyendo su propia participación. Es decir, es una forma en la cual se ve cómo la gente va describiendo y explicando su mundo, ¿no? Y no es el psicólogo, el terapeuta, el que va a darle un lugar o una explicación a todo aquello. Entonces se escucha más aquello que dice va a decir también el construccionismo social que el conocimiento, incluyendo la narrativa sobre uno mismo, es una construcción comunal, un producto del intercambio social, ¿no? Es la línea que va a desarrollar. Anderson también va a decir que los significados del lenguaje que atribuimos a las cosas, a los acontecimientos, a la gente y a nosotros mismos son resultado del lenguaje que usamos, ¿no? Del diálogo social, del intercambio y la interacción que construimos